Muy buenas. Varias empresas de la provincia de Pontevedra admitidas para las ayudas del PERTE Mar Industria. Desde Anfaco consideran que se pueden llegar a movilizar hasta 100 millones de euros. Ampliamos estas y otras noticias después de los titulares. La subida de los costes laborales y la reducción de la jornada son algunos de los principales retos de los empresarios de Pontevedra, que aseguran el gobierno central está adoptando medidas bien quedas sin pensar en las consecuencias. En la crónica política, el Partido Popular y el BNG presionan para que se celebre un pleno extraordinario para que el gobierno local dé explicaciones sobre la sentencia por el concierto de Guns N' Roses, por la que el concello tendrá que pagar a la promotora del mismo casi 2 millones de euros. Bayona se prepara para volver a lucir sus mejores galas, rememorando la llegada de la carabela La Pinta, que anunciaba el descubrimiento de América. La Villa Marinera celebra a partir del 28 de febrero una nueva edición de la fiesta La Arribada. La primera resolución del listado de empresas admitidas o desistidas del llamado PERTE Mar Industria ya ha sido publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Hay un total de 27 proyectos admitidos dentro de ese PERTE Mar Industria que avanzan hacia la siguiente fase de valoración. La mitad, 16, son de aquí. Con la base asociativa de Anfaco Cecopesca, un 67% son gallegos. Yo creo que, fíjate, pues casi una relación con la muestra, ¿no?, la representación de esta situación. Nos lo explicaba Roberto Alonso, el secretario general de Anfaco Cecopesca, una organización que luchó en su día por hacer posible que estas empresas entrasen dentro del PERTE. Si no llegamos a hacer ese trabajo con el Ministerio y con Bruselas, pues el PERTE Mar Industria, que ahora estamos en segunda fase de valoración, nunca hubiese tenido lugar y, por tanto, nosotros defendíamos a Anfaco Cecopesca, que era una vía que, aunque trabajosa, había que conseguir. Destaca que esta resolución es un paso importante para la industria, que espera movilizar en torno a 100 millones de euros en inversión dentro de esta convocatoria, para lo que el Ministerio deberá ampliar la dotación inicial de 20 a 40 millones, según se recogen en las propias bases de la orden. Defendemos desde Anfaco Cecopesca la capacidad del sector por competir e invertir en España y que entendemos que la previsión se ha cumplido y que va a haber que ampliarse hasta esos 40 millones de euros el presupuesto de la convocatoria y que ahora tenemos que agilizar el proceso de valoración y resolución definitiva. Pide que se agilice el proceso porque hay una fecha tope para estas inversiones, verano de 2026. La subida de los costes laborales y la reducción de la jornada son algunas de los principales retos de los empresarios de Pontevedra, que aseguran el gobierno central está adoptando medidas bien quedas sin pensar en las consecuencias tanto para los trabajadores como para las empresas. La subida del salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral centran las preocupaciones de los empresarios, que ven cómo el gobierno va adoptando medidas que finalmente suponen que tanto empresarios como trabajadores tengan que pagar más sin que aumente la productividad ni el salario final que el trabajador lleva a su casa. Pero entonces, ¿quién se lleva ese dinero? Aseguran que con la propuesta que está en estos momentos sobre la mesa, el propio Estado, que pasará a cobrar más impuestos a ambas partes. Nosotros no estamos en contra de la subida de los salarios. Nosotros sabemos que si se sube el salario líquido que se lleva un trabajador a casa, va a subir necesariamente el consumo de todo tipo. Pues hará obras en su casa, podrá hacer frente a la hipoteca, o hará consumo en el comercio, o irá más a la peluquería. Lo que queremos es que sea ordenado y que se nos tenga en cuenta en los problemas que tenemos. Por una parte, yo puedo entender que la subida del salario mínimo se pueda defender como que el trabajador tiene más para poder consumir. Entonces no entiendo por qué se grava el IRPF. Critican que mientras esto ocurre siga aumentando el absentismo laboral y que estas medidas no supongan una mayor productividad, pero sí un mayor coste que la mayoría de las pymes no pueden asumir. Situaciones que al final terminarán pagando los usuarios con nuevas subidas de precio en productos y servicios. Es un tema de supervivencia. Si a mí me suben los costes laborales, más todo lo demás, los laborales es una parte importante en algunos sectores, pero una parte. Pero si me suben los costes, ¿qué tengo que hacer si quiero la supervivencia de la empresa? Porque, ojo, la supervivencia de la empresa no es solo la supervivencia del empresario, Ahí hay trabajadores.
Reconocen los empresarios que la situación económica de España y la previsión de crecimiento frente a los datos económicos de otros países de la Unión Europea es buena, aunque también afirman que se debe a la inyección económica que han supuesto las ayudas de Europa y advierten del riesgo cuando estas ayudas se acaben. En diciembre del 26 se acaban. Por tanto, preparemos a nuestras empresas, preparemos a la sociedad para ser competitivos, para industrializarnos ahora que tenemos capacidad de atraer fondos, porque después del 26 vamos a tener un problema, porque se acaba ese maná. Todo esto además de temas más recurrentes en la provincia, como la petición de mejores conexiones tanto para pasajeros como para mercancías y de manera muy especial el corredor atlántico, que se ha convertido en caballo de batalla para mejorar la competitividad de la comunidad y el área viguesa. Y respuesta del presidente de los empresarios de Pontevedra al alcalde de Vigo, quien en las últimas horas emplazaba a la patronal de la provincia a posicionarse. Jorge Cebreiro se ha mostrado a favor de la construcción del túnel para ampliar la A52 que defiende Abel Caballero, pero ha pedido que mientras tanto y como solución inmediata se liberalice el peaje de la AP9 hasta Tui para tener una alternativa inmediata a ese actual trazado de la autovía. Por supuesto, es una solución que nosotros apostamos. Pero estas soluciones a medio plazo o largo, 8 años, por ejemplo, no son incompatibles con soluciones a muy corto plazo que vienen a resolver el problema que tenemos en ese trazado, que es liberalizar la AP9. Nada diferente de lo que se ha hecho en Valencia para aliviar el tráfico de la A7, liberalizando la AP7. Y además se ha prorrogado hasta febrero de este año. Eso es lo que estamos planteando como solución inmediata para liberar de atascos, de accidentes y de multas a todos los ciudadanos que recorremos ese trayecto. Pero esto no es incompatible con un túnel. Ahora, una cosa se resuelve en un mes y la otra se resuelve en 8 años. Delegadas y delegados del sector metal protestan para reclamar por un convenio gallego del metal. Lo han hecho en Vigo ante la sede de ASIME, pero también en otras ciudades frente a las patronales del sector, porque lo que quieren que se estudien los empresarios es firmar un convenio autonómico para que no haya discriminación en salario o en condiciones entre los trabajadores de todas las 4 provincias. En el caso de la provincia de Pontevedra, el último convenio se firmó en agosto de 2023 y tiene vigencia hasta este año. Entendemos que unha vez que temos o marco xa regulado unha vez que temos que empezar co tema da negociación. Entendemos que se dan condicións obxectivas en este momento, xa que os convenios nos últimos anos a nivel galego do metal están sufrindo unhas condicións laborais que están mellorando todo aquilo que perdemos nos anos anteriores. Creemos que a única forma de unificar é que, polo tanto, todos os convenios e se evite a competencia desleal entre unhas provincias e outras, de que uns traballadores teñen un salario nunha provincia e outros traballadores teñen salarios diferentes nas outras provincias. Entendemos con este marco novo que pretendemos abrir, pois os traballadores igualen os seus salarios, as súas condicións de traballo. Jubilados de UGT se concentran este jueves en ciudades de toda España para reclamar una más rápida devolución del IRPF a los pensionistas mutualistas. Aquí en Vigo, una veintena de jubilados de UGT han protestado ante la Delegación de Hacienda por una nueva normativa aprobada en diciembre que solo permite reclamar un ejercicio por año. Anteriormente, los mutualistas podían reclamar la reducción del IRPF 4 años de una sola vez, pero a partir de ahora, en 2025, se podrá solicitar la devolución de 2019, en 2026 la de 2020 y así sucesivamente hasta 2022. Los afectados piden a la Administración que rectifique y que agilice las devoluciones que critican muchos pensionistas pueden fallecer antes de percibirlas. Hoy estamos aquí para cobrado, pero hay un porcentaje importante. Estos trabajadores van a tener que cobrarlo año a año, tendrán que aplicar en el año, ahora vamos a hacer la del año 24, van a poder deducirse, digamos, lo correspondiente al año 2019. Para el año que viene, cuando se hagan, pues se podrán deducir el 2020 y así hasta que acaben con el año 22. Me parece totalmente injusto porque habrá incluso gente que quede por el camino, con lo cual que luego es un problema incluso para herederos y toda esta historia.
El Concello aprobará mañana las bases reguladoras para las ayudas municipales a la contratación de trabajadores. Se destinarán 242.000 euros en régimen de concurrencia competitiva. Un programa dirigido a empresas y trabajadores empadronados aquí en Vigo para favorecer su inserción laboral. Dedicamos 250.000 de euros, 242.000 euros en régimen de concurrencia competitiva. Pueden concurrir personas físicas, empresas privadas, comunidades de bienes, sociedades cooperativas, bien para programas indefinidos con contratos temporales indefinidos, incentivos para contratación de personas desempleadas directamente también en contratación indefinida e incentivos para la mejora de la estabilidad laboral. BNG y PP han unido fuerzas, o más bien concejales, para pedir un pleno extraordinario centrado en la contratación del concierto de Guns N' Roses. Pleno extraordinario sobre Guns N' Roses, pero con 5 puntos para su aprobación, entre los que no solo hay petición de explicaciones, que también, sino que además se pide la reprobación del alcalde y el cese inmediato de Pablo López, entonces concejal de fiestas, y Patricia Rodríguez, en la mesa de contratación de aquel contrato que quedó desierto. E claro, aquí a pregunta que nos facemos todos, incluído tamén o xuíz, é por qué? Nos pensamos que a resposta é evidente, e mesmo o xuíz a deixa caer cando afirma que na mesa de contratación eran plenamente coñecedores da existencia previa de negociacións incompatibles co concurso aberto. Porque nese escenario de telo adxudicado non estaríamos falando dunha reclamación patrimonial, senón moi posiblemente da comisión de presuntos delitos de prevaricación e malversación de fondos públicos, entre outros. Se refiere Miguel Martín al juez de lo contencioso, el que decidió que el Concello tiene que pagar a Suite Nocturna 2 millones de euros. La única que en principio se ha presentado por la vía penal sobre este asunto no ha sido admitida a trámite. Ahora bien, tanto los servicios jurídicos del PP como los del BNG siguen estudiando el caso sin descartar todavía ir a la Fiscalía. Se pide también la creación de una comisión de investigación, en este caso el BNG avisa. Con ese obxectivo, o de chegarmos até o final para coñecer a verdade, caia quen caia, o BNG consideramos imprescindível constituir unha comisión especial de investigación. Se non hai nada que ocultar, o PSOE non deberá ter ningún inconveniente en permitir que se cree. Bloquear este acordo, e o advertimos xa neste momento, suporá de maneira clara unha autoinculpación do Goberno municipal de Abel Caballero no seu conxunto. En ambos casos han criticado que las explicaciones se hayan dado en una cadena estatal. El portavoz municipal Carlos López Font recuerda que el Concello va a recurrir esa sentencia del contencioso administrativo y señala la unión de PP y BNG en este asunto. El bloque siempre a la sombra del PP de Vigo. Ya lo hicieron, pactando un plan general lleno de pelotazos urbanísticos, y ahora siguen juntos. Hay una sentencia que va a ser recurrida, como tantos contenciosos que tienen las administraciones públicas. Condenada la Consellería de Sanidad a indemnizar con un total de 16.000 euros a los 3 hijos y al marido de una mujer que falleció en el Álvaro Cunqueiro por daños y perjuicios sufridos por no haber podido acompañarla durante sus últimos días de vida. Les impidieron las visitas porque la paciente había dado positivo en la prueba del COVID durante su ingreso en febrero de 2022. La jueza considera acreditado que se produjo un claro prejuicio moral, pues desde que ingresó su familiar reclamaron poder acompañarla. Así destaca el hecho de que, a pesar de saber que la paciente estaba en sus últimos momentos de vida, padecía un cáncer terminal en estado 4, no pudieron compartirlos con ella y despedirse debidamente. Y también de los juzgados, la joven acusada de un delito de lesiones agravadas por golpear con un cargador en la cara a su novio y también causarle la pérdida de su ojo izquierdo ha pedido perdón este jueves. En ese juicio, que se ha celebrado por estos hechos en la sección quinta de la audiencia de Pontevedra con sede aquí en Vigo, ella ha insistido que fue un accidente. Por su parte, el agredido ha relatado que aquel fatídico día mantuvieron una discusión y fue ella quien le golpeó a él, mientras que ha negado
que hubiera una agresión previa por parte de él. La Fiscalía pide para la joven 9 años de prisión y que pague una indemnización a la víctima de 85.000 euros, una petición que se ha ratificado en la vista de este jueves. Y este jueves y viernes Vigo acoge el Simposio de Oncología de Precisión. Se estima que en este 2025 aumentarán los casos de cáncer de pulmón en mujeres. Se espera que se diagnostiquen algo más de 11.000 nuevos casos, es un 7,5% más que en 2024. Tan es así que si actualmente en mujeres fallecimientos por cáncer de pulmón se producen unos 6.000 al año de los 22.000 anuales que se producen en España. Lo explica Martín Lázaro, jefe de sección de Oncología Médica del Chubi y uno de los organizadores del Simposio de Oncología de Precisión. Además de incidir en cumplir con hábitos de vida saludable, resalta el doctor Sergio Vázquez, jefe del Servicio de Oncología de Lula, la importancia de los cribados, haciendo un llamamiento a toda la población. Cáncer de cervix, cáncer de colon, cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Vendrán pronto también el de cáncer de pulmón y el de cáncer de próstata. Es importante esta adherencia porque esto nos ayuda a diagnosticar más precozmente los tumores cuando ya son realmente potencialmente curables. Pero todo sin descuidar la investigación, campo en el que se centra este simposio de oncología que reúne aquí en Vigo en estas jornadas a 40 expertos y a más de 150 asistentes. La investigación va paralela al desarrollo de todos estos fármacos, al incremento de la supervivencia, pero también va paralela al desarrollo de una mejor asistencia para nuestros pacientes. Por lo tanto, hay que hacer un llamamiento aquí a las autoridades a que se potencie la investigación, la privada ya está muy desarrollada, pero también la investigación pública que sé que realmente cada vez más se tiene en cuenta, ¿no? En este encuentro se abordarán los últimos hallazgos clínicos y de investigación en diferentes tipologías de tumores y se analizará el desarrollo farmacológico para hacer frente al cáncer. Los próximos 28 de febrero, 1 de marzo y 2 de marzo, Bayona se volverá a engalanar y volverá a viajar más de 500 años atrás, concretamente a 1493, para celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Arribada. Fue el hecho histórico más importante de la historia moderna. Acaba de ser avistada a 8 días de Bayona una nave a la altura de las Azores. Viene en muy mal estado, pero sabe que el rumbo establecido va a ser Bayona y aquí va a encontrar a gente acogedora que la va a recibir. Y Bayona se prepara para volver a lucir sus mejores galas, rememorando la llegada de la carabela La Pinta que anunciaba la nueva del descubrimiento de América. La Villa Marinera celebra este año su 29ª edición de la Fiesta de la Arribada con unos 1.500 metros cuadrados de ocio, de cultura y de historia y con muchas novedades, como explicaba la concejala de festejos Ruth Álvarez. Como novedad este año tenemos un barco pirata, tenemos también un castillo medieval y habrá un mega ajedrez. Un ajedrez gigante con figuras de unos 2 metros de altura, que además va a ser dinamizado por el Club de Ajedrez Xabai de Bayona. La Arribada contará también con sus tradicionales espectáculos y representaciones en la playa de Ribeira o en el casco histórico, además de un llamativo videomapping. También como novedad este año vamos a hacer una proyección de videomapping con el título Bayona en el tiempo, que se proyectará sobre la fachada de la iglesia de Santa María de Bayona y que se disfrutará durante los 3 días de la edición de la fiesta. Todo sin olvidar el gran mercado de época con más de 200 puestos de artesanía y gastronomía donde el choripán, aseguran desde Bayona, será el gran protagonista. Por eso su alcalde nos hace esta petición. Comunicarlo para que la gente pueda venir a Bayona a recibir esa pinta y a todos los marineros que han hecho un magnífico trabajo en esa expedición buscando las Indias. Desde Bayona aguardan que la Arribada de este 2025 vuelva a llenar de visitantes la Villa Real, cuenta atrás y que el tiempo también acompañe. Y el Concello de Vigo inicia la aprobación de las bases para conceder 50 becas a alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas. Ayudas entre 1.700 y 1.200 euros para realizar sus estudios lingüísticos en Reino Unido, en Alemania, en Francia e incluso en China. 50 becas, 20 en el Reino Unido, 6 en Francia, 5 en Alemania, 8 en Italia, 3 en Portugal, 6 en Japón y 2 en China.
subvencionamos la estancia durante 2 semanas, los gastos de viaje, las matrículas. En suma, seguimos tratando de hacer que cada vez se hablen más idiomas en la ciudad. A esto se suman las becas de inglés, de Vigo en Inglés, que el año pasado enviaron a 1.100 chicas y chicos a pasar y estudiar durante un mes en Inglaterra, y este año volveremos a repetir esas becas. Y en las próximas semanas se presentará el plan de usos del Teatro Fraga tras recibir Xunta y Diputación de Pontevedra más de 300 propuestas sobre qué actividades desarrollar en su interior. El proceso para recibir sugerencias estuvo abierto entre agosto y octubre y una gran parte de las enviadas demandan la recuperación del Teatro Cine Fraga como parte del patrimonio cultural. Otras explican desde la Consellería de Cultura pretenden reivindicarlo como espacio para paliar un vacío cultural que perciben aquí en Vigo. Está previsto que la programación incluya eventos y espectáculos que exigen unas dimensiones como las que ofrece este inmueble, también proyectos basados en la exhibición, la creación y la participación o la instalación de propuestas culturales y creativas de relevancia.